Bienvenidos a Podcast Jurídicos, el lugar donde el conocimiento que ustedes aprenden sirve de riqueza al futuro. El día de ahora nos acompañan 4 compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Licenciatura en Ciencia Jurídica, los cuales nos traen un tema relacionado en Derecho Civil, específicamente en el área del Derecho Sucesorio. El tema lleva como nombre la incapacidad e indignidad en los tipos de sucesiones que regula el derecho sucesorio en la legislación civil de El Salvador. Por lo tanto, recuerden que los podcasts que nosotros realizamos sirven para brindar el conocimiento y que ustedes puedan aplicar este conocimiento a diferentes conflictos o diferentes casos jurídicos que se les presenten día a día. Por lo tanto, vamos a proceder con la presentación de los compañeros. Tenemos aquí a Silvia Rivera, tenemos a Carla Margarita Castillo Hernández, tenemos a Catherine Ulloa y por último a nuestro compañero Luis Ernesto Saca Gutiérrez. Muy bien, como para empezar a entrar un poco en el tema de la capacidad de la indignidad, es importante dar como una pequeña introducción. Y nosotros sabemos que en el derecho sucesorio lo que se regula es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones tras el fallecimiento de una persona. Por tanto, la capacidad de la indignidad juegan como una herramienta y un papel crucial, el cual se va a decidir quién puede heredar o quién es capaz legalmente según las condiciones que establece el Código Civil. Ahora bien, la importancia de este tema que nosotros venimos a brindar en este podcast es que la capacidad de la indignidad vienen siendo mecanismos y herramientas como anteriormente lo mencioné, pero esto va a dar una garantía, el cual se va a dar una distribución de bienes reflejados a la última voluntad que tuvo el causante, y se van a proteger los intereses y los valores fundamentales de la sociedad. También debemos entender que este concepto es esencial para la aplicación de las dos diferentes formas de sucesiones, que es el testamento y la sucesión por causa de muerte. Y esto se va a resolver de una manera justa y conforme a la legislación civil. Por tanto, vamos a comenzar ahora sí a desarrollar el tema y pues vamos a solicitar a la compañera Silvia que nos comience a mencionar un poco sobre la capacidad en el derecho sucesorio. Adelante, Silvia. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la capacidad en el derecho sucesorio. En términos generales, esto se refiere a la aptitud legal que adquiere una persona para recibir una herencia. Es decir, que en el derecho sucesorio esta parte denomina que quién puede y quién no puede ser heredero de acuerdo a las leyes. Según el artículo 962 del Código Civil salvadoreño, dice que será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. La capacidad por derecho sucesorio tiene algunos aspectos claves que son los siguientes. La presunción por general de capacidad. Esto indica que en la mayoría de sistemas jurídicos se presume que todas las personas tienen la capacidad de heredar, salvo lo que las leyes pongan que no, al contrario. Esto significa que desde un principio cualquier persona puede ser heredero. La capacidad legal y restricciones. Aunque la presunción es de capacidad general, existen ciertas restricciones, ya que, por ejemplo, están en algunos lugares los menores de edad, que las personas bajo tutela o aquellas con incapacidad mental que tienen estas limitaciones para heredar. Respecto a su capacidad para heredar, en estos casos, se suelen designar tutores legales o representantes legales para proteger sus derechos y gestionar la herencia en su nombre. La exclusión por falta de capacidad. Algunas legislaciones pueden excluir a ciertas personas de la herencia si se encuentran en situaciones en específico, ya que esto puede afectar la capacidad de recibir la herencia. Por ejemplo, una persona que ha sido declarada incapaz por un tribunal podría estar excluida de heredar hasta que recupere su capacidad legal. La capacidad de testar. Además de la capacidad para heredar, en el derecho sucesorio existe la capacidad para testar, que es la capacidad para realizar un testamento. Esta capacidad tiene ciertos requisitos para poder realizarlos. Son, por ejemplo, una persona debe tener la capacidad mental para comprender el alcance de sus disposiciones testamentarias al momento de hacer el testamento, y están los efectos de la capacidad. La capacidad determina no solo quién puede recibir una herencia, sino también cómo se administran y distribuyen los bienes heredados. En casos donde la capacidad está
en cuestión el proceso sucesorio puede volverse más complejo y requerir la intervención de autoridades judiciales para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados. Ahora mi compañera va a seguir con el tema. Bueno, sí, antes que siga, muy importante lo que ha mencionado usted, compañera Silvia, que cuando nos dice que se refiere a una aptitud legal que una persona debe tener para recibir una herencia, mencionando esos aspectos claves en los cuales la persona va a poder ser, digamos, como permitida o otorgada por la ley para que pueda dar el goce de esa herencia. Muchas gracias, compañera, por la participación. Ahora nuestra compañera Carla Castillo nos va a seguir ampliando más del tema, solo que nos va a ampliar sobre los requisitos legales para tener capacidad de suceder. Prosiga, compañera. Bueno, entre algunos requisitos legales para tener capacidad de suceder es ser persona física, ya que en la mayoría de los sistemas jurídicos, para tener capacidad física, el individuo debe de ser una persona física, aunque también se puede dar que se permitan personas jurídicas como organizaciones o entidades legales. La edad también es otro requisito legal, debido a que la mayoría de edad en diversos países son 18 años, pero se pueden tener otros actos jurídicos especiales en caso de que sean menores de edad, y también la capacidad mental, que es uno de los requisitos más destacados, ya que el heredero debe de tener capacidad para poder comprender la naturaleza y el alcance de su derecho a heredar. Las personas con incapacidad mental, según la ley, pueden ser representadas por un tutor que actúe en su nombre, y también no está legalmente excluido, ya que algunos sistemas jurídicos establecen restricciones adicionales para excluir a personas de heredar, como aquellas que han sido condenadas por delitos graves contra el causante o que han cometido actos que justifiquen la exclusión de la herencia, como en el caso de la indignidad. Otro requisito es el cumplimiento de los requisitos formales, ya que para que una persona pueda heredar se deben de cumplir con ciertos requisitos especiales establecidos por la ley, como la presentación de la documentación específica o el cumplimiento de los procedimientos legales para que se pueda aceptar la herencia. Y no está en condición de indignidad, ya que la indignidad es una causa por la cual se puede excluir a una persona por el derecho de heredar. Si un potencial heredero ha sido declarado indigno por actos graves que han perjudicado al causante, no tendrá capacidad de suceder. Y podemos mencionar también algunos ejemplos de situaciones donde se cuestiona la incapacidad, que es la incapacidad mental o física, ya que si se alegan problemas de capacidad mental o psíquica, la capacidad del individuo puede que la herencia sea cuestionada, ya que puede incluir casos donde el heredero sea declarado judicialmente incapaz, o si se argumenta que no comprende la naturaleza de sus derechos sucesorios. También está en los menores de edad, ya que a menudo se les restringen las acciones legales por su capacidad de heredar, aunque generalmente pueden heredar bajo la representación de un tutor o de un curador. La indignidad también es una de las causas para excluir a una persona del derecho a heredar, debido a que puede realizar actos graves contra el causante, perjudicándolo a él como violencia o algún tipo de daño hacia él. Esto justifica su exclusión, y en el testamento contestado la capacidad de un individuo para heredar también es cuestionada en el contexto de un testamento impugnado, si se alegan problemas con la capacidad del testador al momento de hacer el testamento, por ejemplo en la incapacidad mental. Y la capacidad para aceptar la herencia, es que en algunos casos la capacidad de aceptar una herencia puede ser cuestionada, especialmente si se sospecha que el heredero está en una situación que afecta su habilidad para cumplir obligaciones inherentes a la herencia, como deudas o responsabilidades. Y también las condiciones legales especiales, y es que existen condiciones legales específicas que puedan aceptar la capacidad para heredar. Por ejemplo, algunas jurisdicciones tienen reglas sobre la capacidad de personas jurídicas para poder heredar o recibir bienes, o requisitos especiales que deben cumplirse para que una persona pueda ser reconocida como heredero. Y por último, las restricciones legales o contractuales, que es la capacidad de suceder también puede verse afectada por restricciones legales o contractuales, como los acuerdos prenupciales.
Y algunos ejemplos de casos tenemos los impedimentos legales, ya que un heredero se encuentra en una situación legalmente prohibida, como se mencionaba anteriormente, la condena por delitos graves contra el causante, violencia hacia el causante se pueden ver cuestionados como la capacidad para heredar, y también en las disputas familiares, ya que en estas situaciones de los conflictos familiares la capacidad de los herederos puede verse cuestionada en relación de la validez de los testamentos o la gestión para dar la herencia. Bueno, muchas gracias, compañera, por su participación. Importante en los ejemplos de casos que usted nos brindó, nos mencionó los impedimentos legales y las disputas familiares, ya que comúnmente, más que todo en nuestra cultura salvadoreña, se da que, digamos, alguna persona que va a dejar su testamento, la familia decide hacer esa disputa familiar, que no, que una persona va a tener más, que otro va a tener menos. Entonces, por lo tanto, es bien importante aclarar que eso también puede ser como donde se cuestione la capacidad de esas personas para poder percibir de ese testamento, que va a ser abierto cuando la persona fallezca. Muy bien, siguiendo, vamos ahora a pasar al tema de la indignidad en el derecho sucesorio. Nuestra compañera Catherine nos va a ayudar y nos va a explicar sobre qué es la indignidad en el derecho sucesorio. En términos generales o en palabras sencillas, el término indignidad en un sentido jurídico se aplica a quien no tiene mérito para suceder o heredar. La indignidad en el derecho sucesorio es una figura jurídica que excluye a una persona del derecho a heredar debido al comportamiento o actos graves que ésta ha cometido en relación al causante. La indignidad se basa en la idea de que ciertos actos reprobables hacen que el individuo sea moralmente indigno para recibir una herencia. Las causales de indignidad, según nuestra legislación, son el intento de homicidio. La indignidad se aplica a quienes hayan intentado asesinar al causante o su cónyuge o a sus descendientes o ascendientes. Esta causa refleja la gravedad del acto y de su impacto en la relación familiar. También el homicidio o lesiones graves. La indignidad también puede ser declarada en casos donde el heredero haya causado la muerte del causante o haya intentado hacerlo así, como en situaciones en las que haya causado lesiones graves que afecten gravemente en la vida del causante. Otra es el fraude o engaño. La persona que haya cometido fraude o engaño en relación con el testamento del causante o haya falsificado documentos relacionados con la herencia puede ser declarada indigna. En ese tipo de conductas socavan la confianza en la administración y en la disposición de la herencia. También tenemos como siguiente punto el abuso de poder y la violencia. En el código también establece como causal de indignidad el abuso de poder o la violencia física o psicológica ejercida sobre el causante que haya causado daño significativo. La negligencia en el cuidado, sí. Se considera indigna a la persona que, estando obligada por la ley o por relación familiar a cuidar del causante, haya incumplido gravemente sus deberes del cuidado, especialmente si esto ha llevado a un daño o sufrimiento considerable para el causante. Lo anteriormente mencionado se regula en nuestra legislación del artículo 969 hasta el artículo 977 del Código Civil. Los procedimientos y consecuencias de declaración de indignidad son la declaración judicial. La indignidad debe ser declarada por un tribunal competente. La persona causada de indignidad tiene el derecho a defenderse y presentar pruebas en favor de el proceso judicial. El siguiente podría ser las implicaciones
Una vez declarada la indignidad, el individuo que excluido de las herencias y los bienes que le hubieran correspondido se le atribuyen de acuerdo con la ley o las disposiciones del testamento. Y las diferencias de clave entre la capacidad y la indignidad es que la indignidad se centra en la conducta moral, ética de individuo respecto al causante, mientras que la capacidad se enfoca en la aptitud legal del individuo para heredar. ¿Cómo interactúan estos conceptos en casos prácticos? Estos casos prácticos, los conceptos de indignidad y capacidad en el derecho sucesorio interactúan para determinar quién puede recibir una herencia y en qué condiciones. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo estos conceptos pueden interactuar en práctica. Esos ejemplos nuestro compañero lo va a compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Bueno, a mí me corresponde la parte de los ejemplos prácticos. Para empezar, voy a empezar hablando de un ejemplo en el caso de indignación y capacidad mental. En esta situación, el heredero potencial, que es un adulto con capacidad mental, ha sido acusado de intentar asesinar al causante. El testamento del causante lo designa como heredero principal. Pero en este caso, aunque la persona tenga la capacidad legal para heredar, el intento de homicidio puede llevar a que se declare indigno. En este caso, la indignación prevalece sobre la capacidad y la persona será excluida de la herencia, a pesar de cumplir con los requisitos de capacidad. En el caso de capacidad de menores y causales de indignación, la situación es la siguiente. Un menor de edad es el heredero designado en un testamento, pero el tutor menor está acusado de negligencia grave en el cuidado del causante. La interacción es la siguiente, que la capacidad del menor para heredar no está en cuestión, ya que los menores generalmente tienen la capacidad de recibir herencias bajo la representación de un tutor. Sin embargo, la negligencia del tutor puede llevar a que éste sea declarado indigno de administrar la herencia, lo que podría afectar la gestión de los bienes del menor. En el caso de capacidad y conducta reprobable, en este caso, un adulto con plena capacidad mental y jurídica está involucrado en un fraude relacionado con el testamento del causante. En este caso, la capacidad del individuo para heredar no está cuestionada en términos generales, pero el fraude puede llevar a que éste se le declare indigno. En este caso, a pesar de tener capacidad legal para recibir la herencia, la conducta fraudulenta resulta en la exclusión de los derechos sucesorios. En el caso de revisión de capacidad en el contexto de indignación. En este caso, un heredero con capacidad mental se encuentra bajo acusación de abuso de confianza y maltrato hacia el causante. La validez de su capacidad para heredar es cuestionada en el contexto de su conducta. En este caso, aunque el heredero tiene la capacidad para heredar, su conducta reprobable puede llevar a que se le declare indigno en la práctica. Esto significa que la evaluación de la capacidad puede ser secundaria a la cuestión de indignación si se determina que el comportamiento del heredero excluye su derecho a recibir a la herencia. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes dos, compañeros. Mencionaron los aspectos que ustedes dijeron bastante sobre la indignidad en la legislación salvadoreña. Se han dado varios casos en los intentos de homicidio, como ustedes mencionaron, en el que a veces el cónyuge pues deja su testamento y la otra persona pues por quererse aprovechar indebidamente de los bienes que ha dejado pues decide realizar ese tipo de delito, porque es un delito que está regulado en el Código Penal. Y también la diferencia entre capacidad e indignidad fue muy certera, ya que en pocas palabras nosotros podemos decir que la indignidad se centra más en la conducta moral y en la ética que tiene cada persona en la sociedad. O sea, que va a tener esa persona cuando le digan que él es el afortunado de una herencia, a ver cómo él va a actuar moralmente. También enfocando sobre el concepto de capacidad, ese se enfoca más a la actitud legal, o sea, si está conforme a la legislación. Si es un mayor de 18 años, si digamos no es un declarado incapaz por alguna resolución judicial, entre otras cosas. Escuchamos un poco al compañero Luis Ernesto que refirió el término menor. Nosotros referimos el término menor porque pues nuestro Código Civil data desde el 1860
y por lo tanto pues no se ha podido dar una reforma específica. Por lo tanto, en ningún momento no queremos que ningún niño, niña, adolescente se sienta, digamos, de manera peyorativa por haber utilizado el término de menor, pero es por la cuestión de la legislación, que la legislación está tan ambigua que por la ley Crecer Juntos ya lo regula de otra forma. Bueno, a manera de conclusión de este podcast podemos decir que la interacción entre la indignidad y la capacidad pues se puede ilustrar de una manera compleja, depende del sistema legal o depende del tipo de mecanismo sucesorial que se utilice, ya que más que todo conviene la conducta moral y la actitud legal que tenga esa persona para que sea justa y aceptable de los bienes que se le van a otorgar. Por lo tanto, agradecemos a los que nos están viendo de este podcast, también agradecemos la participación de los compañeros. Gracias a usted, Alan, por invitarnos. Claro, yo sé que están saturados por la semana de parciales, hay mucha actividad, tienen razón, pero gracias a ustedes por brindarnos cada viernes que tenemos la oportunidad de grabar un podcast, siempre llamamos a diferentes estudiantes del área de Derecho para que nos vengan para que interactuemos un poco y además también sean diferentes temas, no sean de solo un ámbito en específico. El día de ahora nos tocó hablar sobre de materia civil. Por lo tanto, pueden seguirnos en redes sociales para estar más pendientes sobre los otros podcasts que vamos a estar publicando cada viernes. El siguiente podcast que se va a publicar siempre va a ser de materia civil, solo que estén pendientes del tema en nuestras redes sociales. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias.